Muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los participantes y a todos los que nos acompañan en esta noche. Creo que es la charla 502, la cual pues me complace mucho que hemos pasado esa barrera de las 500 y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan todas estas charlas y espero que disfruten de esta pequeña em, charla e investigación que se hizo hace poco en Londres. Ya esta es la segunda parte. Em, Quiero dar mis agradecimientos a varias personas que me han colaborado muchísimo en este tema. El primero es Randall Koch, que es el funcionario de los archivos en Kew Garden, que ha sido el punto de contacto en todas estas investigaciones. Una persona supremamente amable y muy ah, me ha cooperado enormemente. Igualmente a José Antonio Raiz y a Yamil Curi por algunas consultas que yo les he hecho sobre algunas de las piezas que vamos a ver más adelante y todavía quedan algunas dudas, pero bueno, ya las iremos resolviendo más adelante. Y por último, pero no menos importante, se trata de dar los agradecimientos a la Fundación Niño Pobre Manuel Arango, que es la que se ha encargado de cubrir todos los gastos pertinentes de estas tareas. No es fácil ese tema porque pues Inglaterra es un país muy costoso, viajes, bueno, tal y tal. Pero bueno, eso es lo menos importante. Nuevamente regresamos después de 4 años a los archivos de Kew Garden. Esta es la entrada. Ya Mauricio había puesto una foto parecida en su fondo. Hay un lago artificial que está a la pura entrada. Vemos también las salas de consulta, de las cuales Jaime Benavides ya estuvo por allá. En su momento me comentó y me compartió algunas de las imágenes que él tomó de un barco muy interesante que se llama el Fuerte de Nantes, y de él vamos a hablar un poco más adelante. Y pues algunas de las bóvedas donde se guardan algunos de los archivos de ellos. Así que es un sitio realmente fascinante. Ahora que yo fui por segunda vez, afortunadamente ya todos digamos, los temas del COVID habían pasado, luego se podía acceder muy fácil y pues tienen, como yo les había explicado anteriormente, facilidades para uno pedir los archivos con antelación, le reservan inclusive el sitio, puede pedir de adelantado hasta 10 de esas cajas y luego se hace muy fácil la consulta. Entonces, ¿qué fuimos a investigar? Pues nuevamente el tema de los prize papers, los papeles del premio. Y son alrededor de 160.000 cartas que están escritas, selladas y no entregadas. Ellos dicen de unos 35.000 barcos que en algún momento durante casi 250 años, en todos los conflictos que tuvieron con todos sus vecinos, Francia, Alemania, Holanda, España, Bélgica, bueno, Portugal, Italia y los Estados Unidos, pues apresaron de una manera u otra. Claro que los españoles tampoco se quedaron atrás. Lo que pasa es que no tengo ni idea, ellos finalmente, todos esos procesos, en dónde quedaron en la parte española. Sería muy interesante averiguar dónde sí, y si es que los tienen guardados, pero estos ingleses tenían esto como negocio y lo legalizaron muy especialmente con este tema de los papeles del premio. Eso ya lo explicamos en la primera versión. Luego ofrecen una visión muy interesante y muy importante del comercio internacional y del comercio de esclavos de esa época. Entonces, yo me preparé un poco. Yo estuve investigando durante mucho tiempo en el sitio web de ellos y esta fue la lista que me llevé ya confrontada con Randall para ver qué podía dentro del poco tiempo. Yo hice 6 visitas durante 6 días y eso me tomó 9 porque los domingos y los lunes no trabajan. Entonces, pues esos son días que se dedica como al turismo. Este amarillo que vemos aquí son
un barco muy interesante que se llama el Fuerte de Nantes, que Jaime Benavides estuvo cuando estuvo en Londres en la exposición grande de estampillas. Él revisó, no sé si todo o por lo menos alguna parte. Y los que están en rojo fueron archivos que yo no pude consultar porque especialmente estos de la Guerra de la Oreja de Jenkins no estaban disponibles. Ellos lentamente están organizando y catalogando con esa fundación que tienen con Alemania, así que esos no hubo manera de consultarlos. Algunos de esa época que también estaban, digamos, congelados, a través de Randall fue posible revisarlos. Así que fue una tarea un poco difícil. Los resultados pues, no fueron tan espectaculares como la anterior porque los archivos del San Francisco Javier Alias La Perla son realmente espectaculares. Algo similar no creo que tengan. Yo busqué mucho, le pregunté mucho a Randall y se asemeja un poquito lo del Fuerte de Nantes, a pesar de que es, digamos, una fracción de lo que tenía el barco. No pude encontrar ningún barco que viniera nuevamente de la parte de la costa del Pacífico, o sea, Guayaquil, Quito, Chile, nada de eso. Entonces, vamos a dividir un poquito esta charla en los 3 periodos más importantes. El primero es este, que se llama el de la Oreja de Jenkins, o también conocido como la Asociación de los Austrias. Y es a raíz de ese insuceso que tuvo el capitán español Juan León Fandiño con el pirata Robert Jenkins, y donde le cortó la oreja y entonces mandó a decirle al rey que si se atrevía le haría lo mismo. Entonces, a raíz de eso se inició esta guerra que duró de 1339 a 1748. Y el primero de estos barcos que fue apresado, inclusive un poco antes de que hubiera una declaración formal de guerra, fue este San José o San José de San Sebastián, un barco que había salido de Caracas con destino a Cádiz y llegó a Cádiz, descargó parte de su mercancía y después seguía a San Sebastián y fue apresado poco antes de llegar a San Sebastián. Quedan estas 2 cartas o estos 2 frontales de unas cartas de la compañía guipuzcoana de comercio, que era una compañía que se había sentado en Venezuela y era una compañía comercial que manejaba mucho, sobre todo el cacao. Y esa era como su parte importante durante muchísimos años. Pero no hay nada más que esto y un par de cuentas, como la que está aquí a mano izquierda, que es una factura de unos embarcaciones, unos despachos de cacao, y esta pequeña carta. Lógicamente que si hubo alguna correspondencia, pues la descargaron en Cádiz antes de que partiera a San Sebastián y pudiera encontrarse. Pero lo interesante es que inclusive antes de iniciarse la guerra ya estaban en conflicto estas 2 naciones. El siguiente es este Heir of Yarmouth, que es un barco también no muy grande y no se encontró mayor cosa. Lo más relevante fue esta carta, que era una carta escrita seguramente antes de su captura por alguno de los funcionarios que había allí, y había un juego de naipes muy, muy interesante. Entonces, me pareció curioso la presentación. No sé, que tampoco fue un barco que tuviera mayor relevancia desde el punto de vista de historia postal. Y ahora sí entramos en el famoso Fuerte de Nantes. Este era un barco francés alquilado a la compañía de Madrid. Hablaban de unos $20,000 por todo el fletamento. Y él llevaba a un funcionario que se llamaba Francisco Ortiz, que Francisco Ortiz era como el supercargo o el encargado de toda la negociación de este barco. Finalmente, él salió de Cádiz, llegó a América, salió de Veracruz,
luego a La Habana y finalmente zarpó de La Habana y antes de llegar a España, pues fue apresado. Gran parte de su documentación fue arrojada al agua. Eso yo lo pude percibir porque no existe ningún documento de carga, digamos, ninguna relación. Lo único es este pequeño, digamos, como presentación de lo que hubiera podido ser la carga del fuerte de Nantes. Pero el resto lo arrojaron al agua. Ellos hablan también de que parte de la correspondencia la arrojaron al agua. Yo creo que no. Ya lo veremos más adelante por la siguiente figura, o las más adelante. Dentro de la correspondencia que se encontró y que en su momento me compartió Jaime Benavides, están estas cartas. Esta es una carta doble, la de la mano izquierda, que fue inicialmente de Madrid a La Coruña y después regresó de La Coruña, y está esta marca de La Coruña hacia Madrid. Y Novar y Tizón hablan de que la marca de 1751 es como la más antigua que ellos conocen, pero realmente no es así. Esta es de 1743, pero hace poco vi en una subasta de Soler y Jack una marca de estas de 1740. Luego puede ser por esos lados. Y de este lado, aquí tenemos una marca que es como un baloncito dividido en 4 cascos, y esta es una marca de arribo a la ciudad de Madrid. Entonces son cartas escritas de Bayona. Este es un 2, y entonces la tasa fue de 2 reales, escritas a Francisco Ortiz. Pero estas fueron cartas que estaban en el barco antes bueno, pues cuando fue apresado, y correspondencia que le había llegado a Francisco Ortiz, y la mantenía el aborto. Aquí hay una carta también muy interesante, que es una carta de doble uso. No puede determinar la fecha, pero si miramos la composición de la carta es igual. Inicialmente debe haber sido escrita esta parte derecha, que iba a Antonia Ortiz, que supongo era la señora de Francisco Ortiz. Iba dirigida a Puebla, y esta parte va dirigida a México. Quién sabe, pues seguramente de Puebla, supongo yo, pero no sé. ¿Qué pasaba en esa época? Es que a partir de 1724 hasta 1764, la correspondencia de América con España y viceversa no tenía ningún costo. El porte era libre, por cuanto el consulado de Cádiz había llegado a un arreglo con la corona española en que no se cobrara ningún porte de la correspondencia, por cuanto todos los navíos de aviso eran financiados por Cádiz. Entonces, en razón a eso, llegaron a un acuerdo finalmente en 1724 para que no se cobrara ningún porte, ya que los gastos del transporte eran cubiertos por estos funcionarios de Cádiz. Aquí hay 3 documentos interesantes. De una forma como se contaban los maravedíes. Aquí tenemos también un registro del puerto de Veracruz en este barco, y aquí hay un acto de contrición. Yo realmente no sé qué es un acto de contrición, pero me pareció pues unos documentos muy bonitos y sobre todo muy bien elaborados, que se encontraban en ese barco. Pero el barco sí llevaba mucha correspondencia, y aquí tenemos una caja que es, había 3 cajas con documentos, y esta es la caja tercera, que contiene alrededor de tal vez entre 300 y 350 cartas. Ya están organizadas, catalogadas y, digamos, registradas. Yo casi que no tengo acceso a esta parte porque las estaban terminando de fotografiar en el momento en que yo fui a Londres, pero con Randolph logramos que me las prestaran. Tenía la esperanza de que pudiera encontrar alguna marca. Pues esto es 1747, ya sabemos que las primeras marcas de la Nueva España son
muchísimas anteriores, pero era para el correo interno, no para el correo marítimo. Yo siempre quedé bastante defraudado porque no se encontró, yo las revisé una a una y no se encontró ninguna marca. Y aquí tenemos una pequeña selección de todas esas, de algunas de esas cartas a los diferentes sitios. Y por supuesto, ninguna tiene ni tarifa, porque ya hemos hablado que el libre de aporte, y por supuesto tampoco tiene ninguna marca. Dirigidas a muchísimos sitios de España y sobre todo de Cádiz y Madrid, pero hay pues a muchos otros sitios. Lo curioso es que también en este barco venía alguna correspondencia que venía de Cartagena de Indias. Y esta carta de mano izquierda que va dirigida a Arellano en Navarra, y aquí vemos perfectamente que dice Cartagena de Indias. Hay como unas 4 o 5 de estas cartas que cómo llegaron a La Habana, no sé, seguramente en algún otro barco, y las montaron en el fuerte de Nantes una vez llegaron a La Habana. Aquí hay diferentes sitios, a Canarias, Cádiz. Este es un conocimiento de embarque también que se envía en alguna de estas cartas. Entonces, y aquí hay otras. Esta va dirigido a Sevilla. Entonces, aquí está el fuerte de Nantes, dirigida a Sevilla, y la fecha en La Habana de 1746, el 19 de septiembre de 1746. Esta me pareció muy curiosa porque yo nunca había escuchado o visto este sitio de Vélez Blanco, y es una localidad en la provincia de Almería. También es una carta de 1746 del septiembre 14. Entonces, pues desafortunadamente no hay ninguna, digamos, desde el punto de vista de historia postal como marcas no se encontraron, pero es muy importante y esa es la prueba de que en esa época no se cobraba ningún porte en esa correspondencia. El siguiente barco muy interesante es este del Galeón de Manila, en Nuestra Señora de Covadonga. Entonces, hacía el viaje entre Acapulco y Manila y fue apresado un poquito antes de llegar a Manila. Lo curioso es que de 108 buques que hicieron la travesía, solamente 4 fueron capturados. Realmente el porcentaje es muy poco. Y el tercero de estos fue Nuestra Señora Covadonga, por el navío inglés Centurión, de la escuadra del almirante Anson. Yo, cuando estaba preparando esta charla, me encontré con este panfleto, con esta publicación del Archivo de Indias, donde hablan de Urdaneta. Y Urdaneta fue quien descubrió la ruta que cambió el mundo, porque él fue el que descubrió el camino de retorno desde las Filipinas a Acapulco. Los españoles les quedaba muy difícil hacer el viaje viniendo digamos, desde España a través de África para llegar a Filipinas, porque todos los portugueses y los holandeses les hacían la vida imposible. Luego, este caballero logró encontrar el camino de retorno, y eso le cambió totalmente las negociaciones o la parte comercial a las conexiones entre América y Filipinas. Aquí hay 3 curiosos, digamos, grabados o hojas que se encontraban en este barco. Uno es el libro de sobornos, otro lado de las visitas de Nuestra Señora de Covadonga, y estas son las instrucciones que deben llevar al puerto de Acapulco. Y esto fue en unos viajes anteriores del Covadonga. Esta es la correspondencia que está, digamos, completa, porque el barco lo apresaron completo. También no tiene ningunos portes, porque no se utilizaban portes, pero es cartas muy importantes que iban dirigidas al virrey de Manila. Y esta es una carta también, digamos, reservada por el tema por el rey. O sea, es una carta
autoridades. Esta otra también. Y ya cartas de otras personalidades, estas tres diferentes, al marqués, a algunas personas importantes en Manila, todas desde 1743. Y es importante, en el siguiente capítulo que vamos a entrar, es tener una idea de las tarifas que estábamos hablando en la correspondencia entre América y las Indias. Entonces, en este cuadro a mano izquierda, entonces son cartas sencillas, dobles, triples y de onza de las diferentes, de España a los diferentes sitios, y todo esto se cobraba en reales de plata fuerte. Las cartas de retorno de las Indias para los reinos de España se cobraban en reales de vellón, entonces a una tasa de un 2,5 por un real de plata, 2,5 reales de vellón aproximadamente por un real de plata. Y esto es lo que se llaman cartas de pago, o sea que se ponían en las Indias para pagarse en España. Pero también había cartas que se enviaban, como vimos en la ocasión anterior, las del San Francisco Javier, donde los portes fueron pagados en América y se pagaban en reales de plata a esta tasa, 3, 5, 7 y 10. Aquí a mano derecha hay una composición en reales de vellón de las diferentes cartas con sus pesos cuando pues la proporción iba en aumento en las cartas. Eso es una interesante para poder, digamos, comprender cuál era este sistema de los pagos de reales de vellón. Porque ya llegamos a la segunda época, y es a la época de la Guerra de Independencia, entre 1779 y 1783. Estos ejemplos que tenemos en este momento son cartas que existían a bordo y que correspondían al viaje de Cádiz a Montevideo de este barco que hizo en 1778. Esta carta, por ejemplo, tiene la marca de IVA de Mataró, que es una localidad cerca a Barcelona, hacia Cádiz, y pagó por una carta sencilla hasta 6 adarmes, y pagó 10 cuartos de vellón. Aquí están los 10 cuartos. Tiene la marca de junio, que curiosamente, investigando en los libros de la perfilatería española, no aparece como registrada. De pronto, no sé si será así, pero por lo menos ellos dicen que no. Y mayo sí aparece, y tiene el porte de 10 con la marca de Cataluña, también dirigida de Mataró a Cádiz. Y este es digamos, un envío de la correspondencia desde Cádiz hacia Montevideo en este barco, en el viaje hacia el sur. Porque en el viaje hacia el norte el barco fue retenido en algún momento, no se sabe en qué sitio, y después de haber zarpado aproximadamente el 7 de junio de 1779. Entonces, aquí hay un registro del administrador de correos de la correspondencia que lleva, y curiosamente son 2 cartas sencillas por las cuales se pagó 4 reales cada una, 4 reales de vellón para pagar en España, y están 8 reales. Y este es como era la carta oficial en la que se mandaba este documento, pues no tiene ningún porte porque el correo no se cobraba así. La marca de Montevideo es una marca que es la segunda marca del Uruguay, pero la fecha es un poquito antes a la que se conoce como más antigua hasta ahora, tal vez unos 15 días o algo así, pero muy cercana a esa fecha. Entonces aquí hay una de esas cartas que tiene el 4, que indica que es a pagar un porte de 4 reales con la marca de Montevideo del 30 de mayo, y este es del 6 de junio. Tampoco tiene ninguna marca porque
es la parte, digamos, oficial del correo. Entonces, ya entramos a otro barco y aquí nos tenemos que remitir a las tarifas postales que ocurrían entre España e Inglaterra a partir de 1711 y hasta 1801. Entonces, cartas que se iniciaban en España, hacia la Gran Bretaña, pues se pagaba un shilling 6 peniques por la sencilla, 3 chelines por la doble, 4, 6 por la triple y 6 chelines por la de paquete. Esto es importante para tener en cuenta porque el siguiente barco fue este, que se llama la Purísima Concepción, al mando de Simón de la Torre, en un contrato de fletamento de 1779 y para un viaje entre Cádiz y Londres. Y aquí hay algunos temas que yo no logro comprender, y es que si el barco fue apresado en algún momento en su viaje entre Cádiz y Londres, ¿por qué la correspondencia fue a dar al sistema de correos de Londres? Aquí están las marcas que se llaman los Bichot Mark, las marcas de Bichot, donde se pone la fecha de arribo, y esta tarifa de un chelín 6 peniques fue puesta por las autoridades, digamos, de correos en Londres. Esta carta contenía, entre otras, pues, este conocimiento de embarque que cubría 4 barriles de grana fina, del 5 de mayo de 1979. Tiene la marca de Andalucía Alta, que correspondía a las marcas de Cádiz, dirigida a Londres. Aquí hay 3 ejemplos más de esa correspondencia de este barco. Entonces, esta también era una carta sencilla, pagó 1.6, o sea, un chelis 6 peniques, y aquí está la marca de Bichot del 19 de julio. Curiosamente, hay que descifrar un poquito, porque uno podría pensar que este es un 4, pero no corresponde al 19 de julio. Esta es el 27 de mayo y es una carta doble por la que se pagó 3 chelines, está muy claro. Y esta también es una carta sencilla con arribo el 3 de mayo. Las siguientes cartas también son similares a las anteriores y cada una pues tiene su porte y sus diferentes marcas de Bichot al arribo a Londres. ¿Por qué? Nuevamente es mi gran incógnita. Porque fue a dar al correo, o cuando el barco lo llevaron a Inglaterra, pues llevaron toda la correspondencia al correo, la tasaron y la devolvieron o le cobraron a alguien, no sé. Este es un tema complicado. Y esto es otro barco, donde la correspondencia iba a Dublín. Ya forma una parte interesante porque ya tiene marcas de Bichot de Londres y de Irlanda. Entonces, el porte en este caso fue de 2 chelines y 6 peniques y se pagó en destino. Aquí está el 2.6 y este es un conocimiento de embarque que se encontraba dentro de esa correspondencia. Otras 2 cartas también a Dublín, vía Londres, entonces by London. Y la tarifa en este momento pues era de 4 chelines y 6 peniques, 3 hasta Londres, más un chelín 6 peniques hasta Dublín, por ser una carta doble, pagadera en destino. Aquí está la marca del 7 de junio de Londres, y esta es la del 12 de junio en Dublín. Esta es similar, pero ya es una carta también doble y la misma fecha de arribo aproximadamente. Y estas son un poco más interesantes y aquí yo no quedo muy contento con esta. Esta sí está muy clara para mí. Es una carta, vía de Londres también, va hasta Dublín y por la cual se pagó 2 chelines, 1.6 hasta Londres y 6 peniques, que era la tarifa
interior de Londres a Dublín. Las fechas de la marca de bichos de Londres y la marca de bichos de Irlanda. Y esta que va a Cork, que es una ciudad que queda al sur de Dublín, como a unas 250 millas hacia el sur. Entonces tiene la tarifa debe haber sido 2 chelines 4 peniques, porque correspondía un chelín 6 peniques hasta Londres, más 6 peniques hasta Dublín, más 4 hasta Cork. Pero aparece este 3 rayados, yo no he podido descifrar qué se trata de esto, y aquí estarían pues los dos chelines y los 4 peniques, pero tampoco los veo muy claros. Así que esta parte yo pedí ayuda, pero no logré que alguien me fuera a explicar exactamente a qué correspondía. Pero no deja de ser muy interesante. Yo no creo que existen muchas cartas que vayan en este sentido y pueda explicarse cuál es la tarifa correspondiente. Al final de este barco había esta, que es una certificación de libre contagio. Y uno pensaría pues que hubo una peste negra por esos momentos. No, lo más cercano a una peste negra fue en Rusia en 1770, pero aparentemente por alguna razón pues expedían estos certificados que los acompañaban en los barcos para digamos, certificar de que el barco se encontraba libre de contagio. Lo curioso es que la fecha es de junio 16 de 1779, cuando se supone que ya el barco estaba por los lados de Inglaterra. Fue puesta así adrede como para calcular más o menos cuándo ellos llegaban y que apareciera la fecha del 16 de junio, cuando el barco ya había salido por lo menos un mes antes desde España. No sé, ese es otro de las incógnitas. Muy bien. Y aquí nos encontramos con este barco que se llama el Atrevido. Es un paquebot que salía de La Habana con destino a Cádiz y llevaba toda esta correspondencia. Entonces, estas son cartas de pago con la marca Islas de Barlovento del tipo número 1. Y aquí tenemos los 4, 9, 12, 20 y corresponden a cartas a pagar en España al arribo. Esta es una secuencia muy interesante. Yo estuve investigando en muchas cosas y no encontré. Hay muchas cartas de Islas de Barlovento. Lástima que Yamil no nos acompañara hoy, que nos hubiera podido dar una mejor idea de este tipo de correspondencia. Pero aquí está por eso habíamos presentado las tablas con las correspondencias dependiendo de los pesos. Entonces estas son 4 reales de vellón a una carta sencilla, esta es 9 reales de vellón, es una carta doble, esta es una carta triple, 12 reales de vellón, y esta es una carta de onza y de menos de media, por la que se pagó 20. Marcas de Islas de Barlovento entre La Habana y Cádiz de 1779. Esta siguiente es la más alta que hay, con 28 reales de vellón, correspondiendo a un peso de una onza y 3/4. Y este era el paquete donde estaban todas estas cartas, pues muy bonito, adornado, pero ya bastante, digamos, dañada toda la empaquetadura de la correspondencia. Y el siguiente barco es este, que lo poco que se encuentra es esta cubierta que tuvo que contener pues o muchas cartas o mucha correspondencia, y tiene 2 marcas. Una que se llama de las Islas de Barlovento, porque era una carta que salió de Puerto Rico el 7 de septiembre de 1781, y aquí se puede ver con mucho cuidado. Esta es una marca en tinta roja, pero que con el tiempo se fue decolorando, y dice Franca Henry. Franca Henry era el administrador de aduanas, y estas eran las marcas personalizadas francas que existían en esa parte de América, en Puerto Rico, en la Nueva España existía,
en Guatemala. En la Nueva Granada no se conocen marcas francas personalizadas. Y ya para el 1 de septiembre del 79 hubo un cambio de tarifa. Ya lo que estábamos hablando pasó a diferentes categorías en cuanto a darmes. Entonces 5, 7, de 8, 9, de 10 a 11, tal, hasta 16. Y en reales de bellones para las diferentes demarcaciones. Ya el origen de las cartas dejó de ser indias y pasó a 9 demarcaciones diferentes en América. Entonces, Islas de Barlovento, Caracas, Nueva España, Guatemala, Buenos Aires, Santa Fe, Perú, Chile y Filipinas, aparte del tema de las Canarias. Ese barco, el siguiente, que se llama el San José, es un barco que nos muestra una característica muy importante, porque era un barco que salió de Veracruz hacia Maracaibo en 1781. Eran barcos que viajaban regularmente llevando cacao, básicamente desde Veracruz, desde la Nueva España, a la compañía guipuzcoana o a comerciantes en Maracaibo. Y lo interesante es que, a pesar de que ya hemos visto en el slide anterior, en la presentación anterior, es que ya el origen dejó de ser indias y que no se le debería poner a las cartas el sitio de indias, pues ellos en Veracruz lo continuaron. Estas solamente tienen la palabra indias, esta carta del 18 de diciembre de 1781, y no tiene porte porque era una carta de la renta de correos que mandaban con este oficio, mandaban un paquete de correspondencia que llevaba este barco para Maracaibo. Parte de la correspondencia más o menos se resume en estas 3 cartas, donde curiosamente tiene la marca Indias, el 1, el 2 y el 3. Esto corresponde a una carta sencilla, el 2 corresponde a una carta doble y el 3 corresponde a una carta triple. Y aquí están las fechas. En su investigación, en un artículo que escribió Jamil Courid hace mucho tiempo en la revista Academus, él reseña algunas 2 cartas con el número 1, pero no hay con el 2 ni con el 3 que salieran de Veracruz. Así que este hallazgo me parece muy, muy interesante y muy curioso, porque pues no habíamos visto cartas así con este 2 y con el 3, me parece. Y esta fecha del 1 de octubre de 1781 es un poquito antes que la que reporta Yamil en su artículo. Luego me parece muy, muy interesante. Ya entramos a un siguiente periodo, que es el de las guerras entre 1796 y 1802, tras la firma del Tratado de San Ildefonso, y España abandonó a la coalición y se alió con Francia nuevamente para pelear contra Inglaterra. El primer barco que encontramos de este periodo, entonces, es este, Nuestra Señora de la Misericordia, con Jacinto Roy como su comandante, y había un gran fajo de papeles, de comercio, y este era un conocimiento o un registro de esta fragata del 3 de noviembre de 1796, de La Habana, con Habana Franco y con Islas de Barlovento. Es una composición bastante interesante. Hay una carta de estas también con el Islas de Barlovento del tipo número 1 que relata Yamil en su momento, no tiene fecha. Y esta es una carta doble encontrada allí. Pues uno podría pensar de que salió de Cádiz para La Habana y luego el retorno a la isla de León en España. No hay fecha y tampoco pues tenemos indicación del portero. Esta sí fue por el correo oficial, esta seguramente la traía el barco de alguna manera. Y ya tenemos el siguiente barco,
donde esta era una correspondencia del capitán que se llamaba José Joseph de Segura. Cartas de Getaria, que queda en Vizcaya, a Montevideo, una carta doble. Están los 5 reales. Esta era de Getaria a Cádiz, pagó 12 cuartos de vellón y pagó 16. Y este es otra carta también con la marca Vizcaya a Montevideo. De este también hay, esta ya es en el viaje de regreso cuando fue apresado. Entonces una carta de Buenos Aires a Montevideo y aquí tiene el 1 porque se pagaba un real de plata fuerte entre Buenos Aires y Montevideo. Aquí está nuevamente la tarifa del 1, una carta del 7 de octubre del 97. Y esta es otra carta que había anteriormente de Getaria a Montevideo en el viaje de venida. Otras 2 cartas también de ese barco, de Cádiz a Montevideo, con la marca Cádiz por el marítimo, y esta también entre Montevideo y Buenos Aires, también con una tarifa de un real de plata, que era lo que se cobraba en su momento. Ya para 1799 nos encontramos con este barco que ondeaba bandera portuguesa y en un viaje de Buenos Aires a Río de Janeiro se captura como unas 12 leguas al sur de Río de Janeiro y fue llevado al Cabo de la Buena Esperanza a juicio. Solamente encontramos este par de cartas, una que va de Buenos Aires a Montevideo y con la marca franca. Quiere decir que ya el porte fue pagado en Buenos Aires. Y esta que no pude identificar la fecha corresponde a una marca de Montevideo y está el 1, que era la tarifa que me habías hablado entre Buenos Aires y Montevideo. Entonces, pero no sé cuál es la fecha. Este Montevideo corresponde a la marca, a la primera marca de Montevideo, pero poquito tardía, porque ya estamos hablando de casi 1800. Esa marca se utilizó durante mucho tiempo. Y el siguiente barco que encontramos es este, donde contiene muchísima correspondencia, y esta es la caja donde está toda esta correspondencia. Es una correspondencia que no ha sido, digamos, procesada hasta este momento, sino que se encuentra así como fue guardada durante muchísimos años. Así que yo destapé con muchísimo cuidado una por una y encontramos esta correspondencia. Aquí hay un paquete grande con la marca Montevideo, con destino a Málaga. No tiene, digamos, tarifa, pero aquí está el peso, que aproximadamente 2 onzas y algo. Desafortunadamente se dañó parte del envoltorio. Ese mismo barco tenía estas 2 cartas que son con la marca Montevideo Franca. No hay fecha, pero debe ser muy de la misma época. Quiere decir que el porte fue pagado en Montevideo, iba para Bilbao y para Coruña, entonces pagó 3 reales de plata fuerte. Y estas son cartas de pago, o sea, cartas que salían para pagar en reales de vellón en España. Entonces, este número 6 corresponde a la categoría que ya hemos hablado que cambió las tarifas en 1779 y ya eran por los adarmes. Entonces, esta es una de 6 adarmes de peso. Esta es de 6 adarmes de peso también. Esta es de 10 adarmes de peso. Esta es de 12 y esta es de 14. Todas ellas a pagar en España a estos diferentes sitios. Hay Marsella, bueno, Madrid, Montevideo, Barcelona, Plasencia. Y ya unas cartas de todo ese paquete que vimos, esa caja que vimos, y estas son ya cartas de mayor peso. Esta tiene una onza,
esta una onza y 8 gramos, y estas de 1,12 y estas de 2,6. Todas con la marca de Montevideo, de ese mismo barco. Muy interesante esta porque tiene una correspondencia con una indicación tarde. Supongo que quiere decir que llegó muy justo antes de la salida del barco y contiene dos marcas de Montevideo. De ese mismo barco también están estas otras 2 cartas de Canet del Mar, una que va a Canet del Mar, Franca, y esta que va de Buenos Aires a Mataró, con la marca Buenos Aires Franca, de 1806. Y finalmente, el cuarto periodo es un periodo donde están, perdón, me equivoqué. Este es el cuarto periodo donde están estas 2 cartas que no les encontré el destino. Estaban en el barco anterior, pero yo no creo que correspondan a él porque la fecha es muy tardía, ya es una fecha de 1806. Entonces no corresponde a ese barco que era de la guerra anterior. Luego yo supongo que las metieron por alguna circunstancia porque les pareció que deberían ir allí o las empacaron. Inclusive este dice la goleta Concepción, pero no sé si será la misma Concepción o hay otra, porque los nombres se repetían muy a menudo en todas las embarcaciones españolas de esa época. Entonces, pues esto fue más o menos a grandes rasgos todo lo encontrado, así que muchísimas gracias y espero que si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Gracias, Manuel. La investigación, como les dije, pues no fue tan espectacular como la del San Francisco Javier o la anterior, pero no deja de ser muy, muy interesante porque nos muestra la magnitud de la historia que uno puede encontrar en ese archivo. Es impresionante. Gracias. Unas manos en alto. Sergio. Felicitaciones, Manuel, muy interesante. Me he quedado muy impresionado por lo que se puede obtener investigando de la biblioteca. Tengo un comentario sobre el certificado de estar libre de pestes o de contagio pestilente. En esa época, las epidemias que eran problemáticas, sobre todo para navegación, era viruela, tifus y peste, efectivamente. Posteriormente ya hay certificados que se refieren a fiebre amarilla, ¿no? Pero acá en esta época era o viruela o tifus o peste. O sea, bien puede ser peste porque había varias epidemias de peste. En otras épocas, ya en los 800, era cólera. Entonces, no está claro cuando dice pestilente, se refiere a una enfermedad contagiosa. O sea, queda un poco en el misterio, pero me parece muy interesante y espero puedas compartir la imagen de ese certificado. Muy bien, con muchísimo gusto, yo te la envío. Sí, yo estuve investigando un poco y realmente lo más cercano a peste negra fue en 1770, que hubo un brote en Rusia. Pero pues igual de Rusia a Cádiz estaba bastante lejos, ¿no? No, toda Europa tenía problema de tifus, viruela y los brotes de peste bubónica que habían habido. Y el tema es de que como estos barcos iban a lo que ahora es Latinoamérica, había brotes de viruela. Entonces había un gran problema con el tema de viruela en las colonias, ¿no? Y peste también. Entonces, esos certificados eran como más para los pasajeros y para la carga, pero en el que has mostrado no es posible identificar cuál. Habría que investigar un poco más de qué hubo, porque una vez que había estas cosas se quedaba por décadas ese requerimiento. Eso no correspondía a algo necesariamente reciente, ¿no? Sí, yo es el primer certificado de esos que veo, por eso me llamó mucho la atención ese certificado pues de libertad de peste o de libre de peste. No, Sí, no había visto ninguno. hay otros sanitarios, yo tengo uno de Cuba,
donde se le otorgaba al barco de que estaba libre de todo tipo de enfermedades, pero ahí las menciona, pero ya de los 800. Ya te Ok. menciona fiebre amarilla, te menciona que es peste bubónica y cosas así. Pero en esa época no se sabía mucho de las causas de esa enfermedad, solo sabía que era mortal, ¿no? Y los síntomas se le llamaban pestilente o contagio pestilente, ¿no? Pero muy interesante, creo que es un buen punto para investigar. Muy bien. Gracias. Federico. Sí, buenas noches. No está el señor Mauricio Mejía primero. No, estás tú. Dale, Federico. No, no, simplemente, bueno, agradecerle la charla al señor Arango. ¿Cómo le dicen ustedes a este tipo de cartas? ¿Precursores? ¿También? Bueno, son cartas todas prefilatélicas, ¿no? Ujú. O precursores. ¿Precursores? Ah, Sí, claro, claro, por supuesto que sí. Toda es correspondencia. Pues la que tiene marcas es más prefilatélica. La otra es una carta, digamos, esas del Fuerte de Nantes, eran carta de correspondencia que simplemente cursaba entre un sitio y otro, pero pues como no existían marcas en ese momento obligatorias ni existían tarifas, pues era, digamos, una carta sencillamente un sobrescrito con contenido. claro. No está. Nosotros, como a lo largo de la charla no le veía salir nosotros las conocemos como precursores. Sí, también. Sí, ¿Así sí. es? Así es, sí, señor, así Bueno, es. gracias, señor, muy amable. Disculpe la molestia. No, señor. Muchísimo gusto. Mauricio. Gracias. Primero, Manuel, felicidades, muy interesante, como siempre, tus charlas, muy instructivas. Te tengo tres preguntitas. Si nos puedes recordar un poco, aunque creo que lo mencionaste en la charla anterior, pero fue hace un tiempito, todo el proceso que tuviste que hacer para poder acceder a estos archivos. Esa sería la primera. La segunda, dentro de la correspondencia que viste, tengo curiosidad si pudiste ver contenidos, si lo que prevaleciera la correspondencia comercial o eran cartas personales. Y finalmente, viendo una de las primeras fotos que nos mostraste de todos los archivos, asumo que la respuesta va a ser mucho, pero ¿todavía hay mucho por explorar de los barcos interceptados en la América Española? Esas Bueno, serían las tres. vamos por partes. Tú Sí, estás como los periodistas ahora modernos que preguntan 3 y 4 cosas. Una sola pregunta y a uno se le olvida. Pero bueno, ok. Aquí las tengo por cualquier el cosa. primero es el tema del acceso. Ujú. No, es el mismo procedimiento. Es conveniente para el que quiera, digamos, ingresar allá o algo, hacer digamos, una investigación previa. O sea, ¿qué es lo que quiere mirar? Y ellos, en la página web de ellos, en el sitio web, pues hay una descripción bastante clara de cada uno de los diferentes barcos y uno va poniendo barcos españoles, diferentes sitios de Lima, Habana, y van saliendo barcos y hay unas descripciones más o menos de cada uno y tiene una idea si contiene bastantes documentos o no. Luego es preciso hacer eso porque cuando usted llega al archivo, previamente ha escrito, uno puede escribir allá y tiene una forma muy fácil para escribir y decir qué es lo que quiere. Y el sistema te acepta o te rechaza los archivos que tú quieras revisar. Y tú fijas una ficha, una fecha, digamos, de ingreso y te aceptan esa fecha y te guardan los documentos para esa fecha. Así que cuando tú llegas a la sala, tienes que ir primero a inscribirte en un segundo piso donde sacas un documento que es el documento, digamos, de acceso que se llama el Reader Card y con ese entras a la sala y sales de la sala. Eh, Tienes que llevar solamente una bolsa plástica donde no te dejan llevar sino lápiz y tu cámara o
iPad o el computador, lo que llevas de eso, y un librito para notas. Eso te lo revisas muy bien a la entrada y a la salida, cada que entras y sales, no te dejan entrar chaquetas. Pero es muy fácil, son muy asequibles. Y como viste en las fotografías, cada mesa tiene un stand para colocar cámaras o colocar un iPad y tomar las fotografías sin ningún problema. No se requieren guantes porque ellos prohíben el uso de guantes, sobre todo guantes de caucho, porque dicen que la sensibilidad se pierde con los guantes cuando usted va a manipular los documentos, contrario a otros archivos que te piden mascarilla y guantes. Bueno, cada uno tiene sus reglas, pero ellos son muy abiertos, son muy estrictos en cuanto al manejo de las cosas, pero son muy abiertos y es muy fácil. Y en la medida en que esos documentos se van consumiendo, hay unos computadores donde puedes pedir más de la información con un poquito más de demora, pero te llegan. Hay unas horas límites hasta que te reciben las órdenes, y si no ya pasan para el día siguiente. Ese es básicamente el tema. El contacto con la persona ya que afortunadamente a mí se me dio y a Jaime también cuando estuvo es muy importante porque él hace que algunos de esos documentos que no estaban disponibles pues de pronto aparezcan y puedan ser consultados o en otra sala o en la oficina de él, lógicamente bajo la custodia de él, pero que puedan lograr verse. Y eso me ocurrió a mí con varios de los documentos. La segunda pregunta era sobre... Era si la correspondencia que pudiste ver si era de carácter más comercial o personal. La gran mayoría de esas cartas son comerciales, porque muchas contienen, digamos, documentos de embarque, porque digamos, del buque anterior donde mandaron la carga, ellos pues en el siguiente despacho de correo incluyen los conocimientos de embarque, las facturas y todo eso. Hay cartas también, digamos, personales, pero yo no he tenido tiempo todavía, digamos, de leer todas las fotografías que tomé, pero en su gran mayoría eran cartas comerciales. Javier Lamíquez, cuando hizo la investigación del San Francisco Javier, él se concentró en la parte de la historiografía. Y allí, en 1500 cartas, pues hay, por supuesto, mucha carta comercial, pero también hay mucha carta, digamos, de tipo personal. Y él escribió su libro basado en ese intercambio de la parte comercial, pero también de la parte, digamos, personal entre unas personas u otras. Bueno, y la última pregunta es la última era, bueno, sí, viendo la foto que nos pusiste casi al principio de aquellos grandes estantes con cajas, sí. Bueno, asumo que hay mucho de barcos interceptados, barcos españoles interceptados que todavía no han sido exploradas esas cajas. Sí, hay muchísimo porque es que ese proceso, digamos, de digitalización, y bueno, más que digitalizar, ellos fotografían. Yo no entendí por qué no digitalizan, pero sí toman fotografías, pero también todos los archivos pues los pasan por la parte de conservación y clasificación. Pero eso es un proceso lento y ahí los Price Papers tienen un convenio con la Universidad de Oldendorf en Alemania que ha proporcionado una cantidad de dinero muy importante para ese trabajo, pero el trabajo es lento. Y hay una anécdota con Randolph que un día que estábamos almorzando y le pregunté por curiosidad, le dije, Randolph, ¿cuántas personas trabajan en el archivo? Y me dijo, aproximadamente un 10%. Entonces eso quiere decir que hay muchísima burocracia y los procesos pues no van tan rápido como uno pensaría. Pero ellos lentamente van, por lo menos estos Price Papers los han ido organizando. Pero tú encuentras cajas como unas que vimos al final, donde son cajas que están vírgenes, que llevan, no sé, 100 y pico de años en la misma forma, guardadas en una caja y nadie ha tocado esos documentos. Y mucho menos
pues, los contenidos, ¿no? Ujú. Y yo realmente no, yo tomé algunas fotografías de algunos de ellos, pero de todos era imposible porque pues el tiempo no me daba, ¿no? Entiendo. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, con muchísimo gusto, Mauricio. Jaime. No te tengo que decir, Manuel, que es súper interesante lo que nos hablaste esta noche. Tuve la fortuna de pasar por ese camino. Lamentablemente yo solamente tuve un día para poder escudriñar lo que pudiera en esas, pues que fue de las 9 de la mañana a las 4:30 de la tarde corrido. Estaba fotografiando y dije, ya tendré tiempo de leerlo después, o sea, no ponía más que leve atención a lo que estaba haciendo, estaba yo nada más tomando fotos y fotos y fotos y fotos. Pero ya que regresé y ya que tuve tiempo de digerir un poquito más la información con la que me pude recabar. En el caso del Fuerte de Nantes, yo estoy completamente seguro de que toda la correspondencia que se encuentra como parte del archivo era parte del menaje personal de las personas que iban a bordo. Mi primer indicio era las fechas, porque eran periodos muy largos. No quiero decir que estás equivocado, pero en el caso específico del Fuerte de Nantes, prácticamente todo era correspondencia personal. Y eso me hace creer que eran las cartas que uno guarda como recuerdo, como la carta que te envía de la familia, la carta que te envía un amigo, la carta que te envía algún conocido o alguien para quien hubieras trabajado en algún momento. Y eso explica también por qué un barco que venía de La Habana, Veracruz, La Habana, Cádiz, trae cartas que no tienen nada que ver con la ruta. Son cartas de La Coruña a Madrid. O sea, ¿qué tiene que ver Veracruz en todo eso? Pues no, porque el señor se la llevó cuando zarpó hacia el Nuevo Mundo. Si era marinero, pues se regresó en el mismo barco y ahí la traía con él, era parte de su homenaje. Entonces yo en un principio dije, no, pues seguramente al verse cerca de captura y para evitar pues la obtención de información por parte de un gobierno, una potencia enemiga, vámonos con todas las cartas al agua, aviéntalas al mar y que se pierdan, mejor perdidas que en manos del enemigo. Y en eso me quedé, y luego dando un poquito más de vueltas a ese punto. Otra opción pudiera ser, y eso lo pongo nada más como una posibilidad, las cartas, su valor, por el price paper. Estamos hablando de un comité que iba a valorar todo lo que fue interceptado para darles una recompensa a los marineros, a los responsables de esa captura. Obviamente, el que vayan 5 sacos de correo o 0 sacos de correo iba a ser poca diferencia en cuanto al precio, en cuanto a la recompensa obtenida eventualmente por estas gentes. Entonces pienso yo que tal vez pudiera haber sido el caso de que en algunos casos no se lanzaron al mar, sino simplemente se sacó de lo incautado todo lo que era correspondencia para ser investigado y sacar información. No podían esperarse 2 años a que estos del comité dieran su veredicto para hacerse de esas cartas y leer la información. Esto requería ser leído, interpretado y analizado cuanto antes sea posible.
Entonces, pudiera haber sido también que las cartas recibieron un tratamiento distinto al resto de lo que se capturó, y esas fueron llevadas a otra dependencia gubernamental, más ligada con lo militar y con inteligencia. Lo pongo nada más como posibilidad. Porque no sé, no se me hace lógico el que esperes a que esas cartas reciban algún valor para sumarlo a la recompensa. Entonces eso nos pone otra vez en el caso de la correspondencia con la que sí se cuenta, y me ha sido muy ilustrativo los periodos que cubriste en estos días que estuviste ahí, y que esto resulta muy distinto a lo que encontraste en la primera ocasión. Porque realmente para esos años yo creo que es poco la correspondencia que por lo que cuentas se pudo capturar en esos años ya más adelante, más tardíos. Entonces, sigo inclinado a creer que es correspondencia incautada a los pasajeros y a la tripulación, más que al barco, al correo que transportaban. Esa es una opinión muy ligera, muy por encima, y como ¿qué podría decir? Como recompensa para todos los que estamos entretenidos con esto. Eventualmente todo eso que vimos hoy y más va a estar en línea. El objetivo de este proyecto es digitalizar todo. Entonces, eventualmente no vamos a tener que ir a Londres a checar esto y a revisar uno por uno. Entonces, eso nos da esperanzas, y de que se resuelvan muchos de estos misterios, y poder hacer un análisis más profundo. Pero qué envidia, Manuel. Quise tomar esta oportunidad nada más para felicitarte, y Mauricio, yo quiero decirte que a mí el pie en la puerta me lo dio el hecho de que conocí a Manuel. Porque a la hora que los contacté, mandas un pequeño resumen de quién eres tú, a dónde perteneces, en dónde estás, y cómo te enteraste, y por qué sabes de eso. Entonces yo puse como referencia a Manuel. Entonces, si llegas a tratar de hacer eso, o alguien quiere tratar de hacer eso, no duden cuando menos por mi parte, en usarme como referencia. No tengo, al contrario, o sea, qué bueno que se investigue eso, ¿no? Bueno, esa es mi participación. Muy bien. Voy a tratar de resumir un poquito lo que has dicho. Y, a ver, en el Fuerte de Nantes, ¿qué había? Digamos, había un antes y un después, y es mi apreciación. Había una correspondencia que tenía Francisco Ortiz, y que era una correspondencia personal de él. Él la llevaba consigo cuando el barco salió, digamos, de España hacia América, y era una correspondencia que había recibido un par de años antes, y viajaba con él. Pero esa correspondencia, digamos, no tiene nada que ver con la correspondencia que traía el barco. Yo sí creo que eso no eran cartas, digamos, de los pasajeros, sino que era un envío oficial. Es que 350 cartas en esa caja. Yo no sé si tú tuviste acceso a esa caja cuando fuiste allá, pero a mí me costó trabajo, digamos, mirar. Ese fue el último día, porque esa caja la estaban terminando de fotografiar. Y él, Randall, me consiguió, pues, inclusive yo fui al sitio donde la estaban fotografiando, y le preguntamos a la muchacha que está haciendo el trabajo, y yo, si yo termino mañana. Y bueno, entonces pasado mañana la miramos y yo la pude revisar. ¿Qué es la diferencia entre este Fuerte de Nantes y el
y lo que tenía la Perla. Y es que en la Perla se incautó absolutamente todo. Era de una época diferente, donde ya había marcas, en esta no había marcas, pero lo que no encontré en el fuerte de Nantes era, digamos, correspondencia oficial. Todos los legados de la carga, toda la documentación del barco, eso todo fue arrojado al agua. ¿Por qué? Porque ellos tenían, digamos, la obligación, los capitanes, de, si el tiempo lo permitía o las circunstancias lo permitían, pues arrojar eso al agua para que no cayera en manos del enemigo. Y estas cartas, como eran unas cartas, digamos, comerciales, pues no las arrojaron. Y como le digo, hay cartas que vienen desde Cartagena y muchas cartas vienen de Nueva España y hay otras que vienen de La Habana. Yo logré, digamos, tomar fotografías de algunas de ellas, de los contenidos. Entonces, sí era un despacho. No había ningún registro donde te digan, mire, vamos a mandar tantas cartas, porque era el sistema de correos allí, digamos, no funcionaba. Pero sí fue un despacho de correspondencia bastante, iba para muchos sitios de España, muchos diferentes sitios. Llegaban a Cádiz, el consulado, digamos, de Cádiz, lo que hacía era repartir esa correspondencia a los diferentes destinos. Entonces, eso se salvó porque era una carta sin importancia. ¿Qué pasaba con eso cuando toda esta mercancía y la documentación era prestada? Yo supongo que la parte de inteligencia de la Marina inglesa pues revisaba todas esas cartas, a ver si encontraba algunos datos o alguna información que les pudiera ser útiles a ellos dentro de su guerra con España, con información de alguna importancia para ellos. Y si no, pues eso lo guardaban y lo metían en unos cajones. Eso pasaba con la mayoría de la correspondencia. Alguna lograba salvarse, otra no. Inclusive, me acuerdo de la vez pasada de un barco donde arrojaron la correspondencia al agua y la recogieron. Entonces, toda la correspondencia estaba con muchos rastros de humedad porque la alcanzaron a rescatar. Eran en unos cajones de madera, se mojó algo, pero rescataron parte de eso. Así que por eso pienso de que esa correspondencia sí no era de los pasajeros, sino que era una correspondencia regular que se mandaba en ese barco, pues para España, porque la necesidad de comunicación era muy grande. Ese es el punto sobre eso. En cuanto a lo que me dices de la referencia, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hasta ahora ha sido muy buen contacto con este señor Randolph, y el que algún día quiera ir o quiera usar mi nombre, con muchísimo gusto, no hay ningún problema, y creo que no tengo ninguna dificultad, y allá, digamos que estoy, digamos, bien representado. Pero también es cierto lo que dice Jaime, que en un futuro no vamos a tener necesidad de ir a Londres, sino que todo eso va a estar online, así que se puede revisar lentamente y con el tiempo que uno quiera. Entonces ya va a ser carta por carta, contenido por contenido, y ya puede tomar uno o sacar muchas diferentes conclusiones que ahora nos quedan en el aire por la premura del tiempo. Y gracias de todas maneras, Jaime, por tus palabras. Manuel, yo tengo una pregunta justo referente a eso, y también lo que mencionó Jaime, de que todo esto va a estar en línea. Aparte de que va a dar del tiempo, como justo acabas de mencionar, va a reducir costos y una serie de cosas, y va a ampliar la posibilidad de que muchas personas puedan analizar todo eso. ¿Existe algún cronograma que diga vamos a estar listos con 100% de la fotografía para este año? Me imaginaba que no. No, yo creo que no, porque pues ese proceso ya tiene varios años, pero el tema de la pandemia, digamos que suspendió todos esos procesos de una manera abrupta. Entonces, por espacio de 2 años, pues si normalmente trabajan poco, con pandemia, pues mucho menos. Exacto. Entonces, todos esos procesos se han alargado enormemente, y uno lo ve, digamos, en
en la descripción de los diferentes barcos, los barcos que tienen, como este fuerte de Nantes, que está perfectamente descrito, y tú entras a los archivos, puedes mirar, hay como unas 12 hojas con la descripción de cada una de los ítems que están ya, porque están perfectamente descritos. Así que es un proceso lento y ahí va de a poquito. Ese barco al final donde estaba esa caja intacta, eso ni siquiera lo han tocado. Yo le pregunté a él y me dijo, no, es que no hemos llegado a la guerra de la independencia, estamos todavía en los barcos de la guerra de sucesión de los Austrias, o sea, de 1740 y algo. Y algunos, digamos, como la Perla, que ya está perfectamente, digamos, organizado, pero no está online. Entonces, esa parte de estar en línea le corresponde a la Universidad de Oldendorf. Y esa es como un poco más demorada. Ellos dicen que si uno entra a la página de ellos, uno puede entrar ahí, dice pricepaper.de, y allí se encuentra información y dice, sí, vamos a estar próximamente, pero ese próximo creo que es bastante largo. Y Yo agregaría que es un proyecto costoso. Estamos hablando que es un presupuesto de $20 millones, y eso lo saqué del aviso de la nota de prensa original cuando se hizo público. Y hablaban de arriba de 5 años, y eso es sin pandemia. Entonces, y a como los vi trabajando, yo dudo que sean 5 años más pandemia. Sí, eso es mucho tiempo. Lo que sí tengo que decir, así como digo que son lentos, tengo que quitarme el sombrero en cuestión de que están leyendo un idioma que no es el de ellos, y lo están traduciendo muy bien. Sí. Entonces gente indudablemente muy capacitada y preparada para manejar idiomas. Lo que no están muy preparados es en historia postal. Y eso Cero. sí lo notas de vez en cuando, pero no son errores así garrafales, ¿no? Sí, no, en historia postal, nada, yo creo que a ellos se les abrió un poquito los ojos cuando yo fui, y entonces a decir, mire, yo quiero es la historia postal, yo los contenidos pues son interesantes, pero no tengo mucho tiempo, más la historia postal. Yo les regalé una copia del discurso del que yo preparé, y ya inclusive lo tienen en la biblioteca de la oficina de Randolph. Allá está ese libro, pues lógicamente está en español, pero bueno, algo servirá para que se interesen un poco en el tema de la historia postal, más que la descripción de lo que han encontrado. Pero hay muchísima información. Digamos, la parte francesa es enorme. Yo diría que es 4 o 5 veces más de la parte española. Las cartas en francés son inmensas, yo no sé cuántas hay, pero hay muchísimas. O sea que alguien interesado en la parte de la historia postal francesa, ahí tiene para dar y convidar. Es muchísimo. La parte holandesa, por ejemplo, también está muy bien organizada, y los holandeses ya tienen, si usted busca en la parte de los papers de Holanda, ya hay mucha información de esa que está en línea, pero pues yo no leo holandés, y es muy complicado. Pero las cartas, curiosamente, de Holanda, de la parte de holandesa, están muy bien conservadas y muy bien escritas. Ellos eran muy cuidadosos con esa correspondencia y la forma en que escribían. Se ven unas cubiertas y unas cartas muy bien elaboradas. Lógicamente, pues no entiendo ni pío y mucho menos del holandés de esa época, ¿no? Pero gran parte de eso ya lo tienen ellos en línea, la parte holandesa. La parte francesa muy poco, y la española pues ahí van.
Interesante. Cristian. Buenas noches, Manuel. Buenas Realmente noches. excelente tu charla. Me pareció muy interesante. Hay una descripción muy detallada de los distintos aspectos que pudiste investigar. Está muy bien presentada. La verdad es que no me perdí ni un segundo. La encontré excelente, maravillosa. Te podría hacer muchas preguntas, pero me surgieron dos, digamos, que me quedaron un poco en el aire. Una primera es que tú presentaste un cuadro donde existe a mano izquierda primero el nombre del barco, ¿no es cierto? Después tienes, entre otras cosas, los años, el idioma. ¿Existen distintos criterios de búsqueda en el archivo? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de buscador donde las piezas estén agrupadas con un criterio común, como como un motor de búsqueda? ¿O tú tienes que dividirte en las secciones que mencionaste, España, Francia, Holanda? ¿Cuáles son los criterios para investigar? Esa sería una primera pregunta. Mira, esto todo corresponde a digamos, a una sección de ellos que se llama los HCA. Entonces, HCA es la alta corte del almirantazgo. Entonces, todos esos archivos están con un HCA y un número, 40, 32, esa catalogación yo no lo sé. Y luego otra serie de números que son los diferentes, digamos, subgrupos de los barcos. Eso también es un poco aleatorio, o yo no sé cuáles han sido los criterios. Y tiene un buscador donde dice, donde tú puedes poner, por ejemplo, Omoa. Y entonces te sale una lista de archivos que contienen la palabra Omoa, ¿no? Entonces, o un barco que estuvo por Omoa, o un plano de Omoa, o alguna cosa. Y tú pones Lima también, y te van a aparecer muchas cosas que tienen que ver con Lima. Entonces, o sea, hay un motor de búsqueda, sí, hay un motor de búsqueda hay que motor de o búsqueda. sea, hubo gente que desarrolló un motor Sí, claro, con el cual no. le atribuyó a ciertas piezas un cierto criterio y por tanto van a aparecer en esos motores de búsqueda. Ya. Claro. Sí, Esa es una parte. O el nombre del barco también, o el nombre del capitán, o ese tipo de cosas. Entonces yo, para elaborar esa lista que presenté en las primeras slides de la charla, iba buscando así, barcos españoles, en inglés, en español, apresados en 1747, bueno, y aparecen innumerables, pues es que son 35,000 referencias. Entonces, pues ahí puedes jugar con muchos motores y tú vas mirando y tomando nota de las diferentes referencias del barco. Entonces, ya la referencia del barco te da el nombre y te da generalmente el nombre del capitán y la fecha y algunas características. Entonces yo, digamos, al final ponía así, hay muchos documentos, hay documentos que cargan tránsito, bueno, de dónde a dónde y tal. Entonces esa parte sí la hace cada persona de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Pero O sí sea, hay tú motor de búsqueda. Sí. pudiste filtrar, o sea, de Claro. acuerdo a la búsqueda que hiciste, filtraste información y eso te fue conduciendo a un camino que te permitió ser más específico en con lo que pediste. Pero, Claro. pero, Porque si no lo haces, no te alcanza el tiempo, Cristian. Es es demasiada información. Entonces tú tienes que ser ir perfilando qué es lo que quieres revisar. Acotando. Eso es lo que yo iba a intervenir aquí para dar mi experiencia, porque yo pasé por ese proceso también. Y el problema es que no es un motor de búsqueda como el que podría estar uno acostumbrado en Google o en otros buscadores genéricos, sino que aquí estamos hablando de un buscador, digamos, no quiero decir profesional, pero ya que requiere una capacitación para saber cómo usarlo, porque no te lo van a explicar, en donde ya le dices qué elementos quieres quitar, qué elementos quieres sumar. Yo empecé ingenuamente poniendo Veracruz y un año.
1736, porque era mi objetivo de arranque. El buscador abarca todos los archivos nacionales del Reino Unido. Entonces te vas a volver loco con los resultados. O sea, no vas a poder encontrar nada, pero por la cantidad de respuestas positivas que te va a dar. Entonces tienes que encontrar una mecánica de ir refinando la búsqueda, y aún así se requiere de mucha paciencia. Así que lo mejor es familiarizarse con el motor de búsqueda de ellos y saber cómo operan esos filtros. Sí, por supuesto. Hay unas instrucciones, tú puedes refinar por periodos, digamos siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y tal. Bueno, hay varias cosas, pero uno debe leer o ponerle cuidado a los videos. Ellos tienen videos de instrucción de cómo se maneja la página para ir refinando lo que uno quiera buscar. Y hay muchas cosas, ¿no? Pues digamos, porque es muy específico, que son los HCA, ¿no? Los price paper, pero hay información de la que tú quieras en ese archivo. Es gigante. No, gracias. Entonces, lo otro que te iba a preguntar era específicamente si tú nos puedes señalar o hacer un esbozo un poco más completo cuando mencionaste el tema de que fueron conducidos a juicio. Es decir, esa correspondencia fue de una otra forma apresada, ¿no es cierto? Después pasó, ¿cuál fue la etapa? Eso cuando fue conducido a juicio, por ejemplo, mencionaste un correo apresado en un viaje entre Montevideo y Río de Janeiro. El barco apresó esa correspondencia y eso fue conducido a juicio en el Cabo de Buena Esperanza. Cuéntanos cómo es ese proceso desde un inicio hasta el juicio y qué objetivo tiene y qué se resuelve ahí. Sí, eso más o menos lo expliqué en la charla anterior, pero básicamente es lo siguiente. Ellos organizaron, digamos, pues esto es una cosa muy coloquial mía, digamos, organizaron un robo legalizado. Entonces, no digamos un robo, pero sí, digamos, un menoscabo al enemigo. Ellos peleaban con los diferentes países y pues había varios objetivos. Uno, por supuesto, un objetivo económico, y era disminuir la capacidad del enemigo, digamos, en la parte marítima, ¿no? Entonces, un barco que quitaban, pues era un barco menos. Ese barco se podía vender, la carga se podía apresar, la correspondencia servía para temas de inteligencia, la documentación también. Y entonces ellos organizaron una cosa que se llamaba los papeles del premio. Premio es una captura. Cada captura de un barco es un prize, es un premio. Y ellos organizaron desde el siglo XVII, más o menos, una entidad que se encargaba de, digamos, legalizar esas capturas. Si estaba dentro de los parámetros de la ley que ellos habían establecido para esas capturas, los llevaban todo eso a un juicio. El juicio, unos jueces determinaban si la captura era legal y había unos procedimientos para repartir el botín. Pues una parte iba para el capitán y así iban bajando de acuerdo a la tripulación, otra parte iba para las costas del juicio y otra parte iba para digamos, la corona inglesa. Entonces, ellos necesitaban declarar que eso fuera legal dentro de sus procedimientos para poder incautar todo eso. A veces esas incautaciones, digamos, había muchas reclamaciones porque los comerciantes, sobre todo, reclamaban de que su carga, digamos, no era objeto de un asalto. Y había un proceso y en algunas ocasiones tengo entendido que devolvían una parte de ese dinero, pero la gran mayoría de las veces, una vez eso lo declaraban, digamos, legal la captura, ya no había nada que hacer. En este caso, ese barco lo llevaron digamos, a Sudáfrica
el Cabo de Buena Esperanza, porque era el sitio más cercano donde había, digamos, una representación inglesa. Entonces, la gran mayoría de los barcos que atrapaban en el Atlántico los llevaban al sur de Inglaterra, a Falmouth, a Portsmouth, a unos puertos al sur de Inglaterra, y ahí entonces la correspondencia la recogían, y esta correspondencia fue guardada durante muchos años en la Torre de Londres, hasta, no sé, principios del siglo XX o algo así, que ya la trasladaron a los archivos de Kew Garden, pero estuvo guardada durante muchos años en la Torre de Londres. Y pues con gran deterioro de la correspondencia, como sucede con estos archivos. Pero ya pues ya la han recuperado en su gran mayoría. Ese es el proceso más o menos. Entonces, muchos barcos, por ejemplo, los llevan a Portugal, porque Portugal era, digamos, un país, digamos, ¿cuál es la palabra? Neutral. Entonces, ellos tenían consulado y tenían, digamos, funcionarios de ingleses en Portugal. Y allí hacían el juicio. Pero igual hacía también España. España también tenía muchísimas capturas del enemigo, porque era una forma de quitarle poder al enemigo. El barco, la carga y sobre todo los ingleses a los españoles, porque los ingleses no transportaban oro, pero los españoles sí. Y muchísimo. Oro y plata, pero muchísimo. Entonces, eso les servía para seguir alimentando su maquinaria de guerra. Hay todo un libro sobre los Pride Vesper, y si tú buscas en internet encuentras una descripción muy detallada cómo funcionaban esos juicios. Excelente, me parece muy completa tu explicación. Por último, solo para no quitar más tiempo, el detalle sobre el resultado de algunos de estos juicios está disponible también en términos de cómo se resolvieron esas reclamaciones. ¿Hay algo sobre eso también? No, lo que se encuentra en algunas ocasiones es ellos tenían unos formatos de unas declaraciones que le tomaban al capitán y a algunos de los personas que iban a bordo, y era como una serie de preguntas estándar. Entonces, digamos, la número 1, diga usted quién es, no sé qué tal, diga dónde fue capturado, cómo fue capturado, por quién, no sé qué, bueno, una serie de preguntas, y si usted había votado correspondencia, si no había votado correspondencia, bueno, una serie de como un sumario de preguntas que llegaba como hasta 30 preguntas, que era lo estándar. Eso lo llevaban al juicio, pero los resultados del juicio yo nunca he visto ninguno. Seguramente debe haber en alguna parte unos resultados de esos, pero yo en esta parte no están. Están solamente digamos, las investigaciones preliminares que llevaban a la corte con las declaraciones de cada uno de los funcionarios, con una traducción al inglés, porque no había, digamos, declaraciones en español. Seguramente había un traductor, y ese traductor era el que hacía los cambios a inglés. Todos esos documentos están en inglés, de estas declaraciones que yo le digo. Bueno, Manuel, gracias. Felicitaciones nuevamente. Fue espectacular, en serio. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Mauricio. Solo para hacer seguimiento a lo que preguntaba Cristian, aquí podemos ver, vamos a ver si se ve, y también siendo el seguimiento a lo que nos mencionó Manuel, que mencionó el puerto de Omoa, de aquí de Honduras, por ejemplo. Entonces, si uno se mete al archivo y busca Capture Ship Omoa, filtra, que me aparecen dos registros. Y uno igual puede ir buscando el término que está buscando, y aparecen más registros, menos registros. Uno puede, digamos, marcar por las fechas, y da para entretenerse e ir buscando. Asumo que con estas referencias que tú pides las cajas, Manuel, ¿verdad? Correcto, esa es. El HCA, lo que yo le decía, Alta Corte del Almirantazgo, el número 32, que es como una división, y luego vienen el 445,
Y ese 6 generalmente corresponde a que hay 6 documentos. Entonces, si tú le das clic a ese barco, dale clic allí, debe aparecer otra página. Sí. Y entonces, ahí miras. Entonces hay el 6, pero bueno, hay del 1 al 17. Son los documentos que hay. ¿Sí? Entonces, es un barco que tiene muy poquita documentación porque 17 documentos es nada, ¿no? Pero tú cuando pides la caja, pides la HCA 32445, y si pides la 445-6, te dan una caja completa que contiene todos los 445. Entonces, eso es bueno y es malo. Es bueno porque revisas muchos otros barcos que no estaban, digamos, en tu radar, pero también pierdes tiempo porque hay unos barcos como este que no tienen mayor información, porque son 17 documentos. Es el San Fernando de Omoa, el capitán Simón Dasnau, y para de contar, no hay nada más. Interesante. Tal vez tenemos más suerte con el otro. Solo para ver. Esta parece que tiene más información. Y una mejor descripción de lo que tenía. Y claro. Tuve tantito la pantalla, Mauricio, para ver esas opciones que te dan. Estas. ¿Se pueden ir abriendo? Sí, todas. O sea, sí, todas se pueden ir abriendo. Y te va refinando Te va refinando, te va mandando otros lugares para... Sí, todas se abren. Pero dentro del mismo paquete, vaya. Supongo. Pero está para entretenerse haciendo búsquedas esta página. Aquí, la clave es saber mover los filtros de súmale esta palabra, quítale esta palabra. Sí, pero por ejemplo, tú pusiste allí Omoa, pero pon Veracruz y vas a ver lo que te sale. Y si pones a La Habana, por ejemplo, es increíble la cantidad de cosas que te salen. Claro, pero como dijo Jaime, el problema es que está ligado a los National Archives. Es decir, de una u otra forma está buscando información en el conjunto de archivos. Claro. Entonces, estamos hablando de un sistema nacional de archivos, efectivamente. No, hay que hacer filtro, porque si no, claro, es una locura, la información que te puede aparecer es gigantesca. No, es lo mismo que si tú buscas, por ejemplo, en los archivos españoles. Ese todavía es mucho más complicado. Entonces... Los filtras. O sea, solo seleccionaría los años que te interesa. Digamos estos. Que es lo que nos interesaría a nosotros, por ejemplo. No, y las fechas, ¿no? Si tú las fechas, ahí, sí. 1930 ya es una cosa muy moderna, ¿no? Muy moderna, o sea, solo filtrarías de estos años. Claro. ¿O en dónde? En este archivo. Y lo refinas aún más. Porque aquí vas a encontrar, digamos, más o menos información, pero en otros archivos solamente encuentras referencias, ¿ya? Digamos, otros archivos de Inglaterra, ¿no? Interesante. Mauricio, ahí, bueno, ya lo cortaste. Perdón, no, lo puedo poner de nuevo, lo puedo poner. Perfecto. Ahí a la izquierda, a mero abajo, está la HCA. Ok, lo filtro aún más. 6. Y me aparecen 6 registros. Por ejemplo, este es muy interesante. Ese es de la batalla de Vigo. Esa fue una parte muy interesante, pero casi no hay correspondencia. Yo revisé esa parte y hace poco que estuve en Portugal, pasé por allá por el puente de Rante. Es interesantísimo. Allá, de hecho, hubo una masacre impresionante de barcos. Los ingleses y los holandeses, como chulos, sacando oro de los barcos españoles, de esos galeones españoles ahí en Vigo. Interesante. Tiempos distintos, ¿no? Es increíble que
No, y Henry, y lo que hay por descubrir, pues que uno o no ha tenido la suerte o no ha tenido la paciencia de encontrar, pero hay cualquier cantidad de información que, sobre todo en historia postal, que es interesantísima, interesantísima. Así que el que quiera eso, cuando esté disponible, va a ser una maravilla, ¿no? Una maravilla porque, pues que uno online es mucho más fácil dedicarle tiempo un rato y después otro rato y así, y no tener la presión del tiempo, porque como yo decía, lo de la Fundación Niño Pobre Manuel Arango es complicado, ¿no? Así es. Ojo, por eso también preguntaba, es cuestión de tiempo, ¿no? Porque la tecnología obviamente va avanzando y quizás hasta va a haber en algún momento un OCR confiable de Sí, letra claro. cursiva. Entonces, imagínate, ya no solamente es la búsqueda por lo que alguien tipió e interpretó, también es por lo que realmente está escrito. Eso sería, pero un sueño, ¿no? No, y otra cosa es que yo no he visto registros de estos, de ellos, pero yo supongo que eso va a ser a color. Entonces, una cosa es, cuando es en blanco y negro, digamos, los archivos en Colombia están todos, o los que están están digitalizados en blanco y negro, no a color. Entonces, eso hace una diferencia, pues, grande, sobre todo en la parte pues, de las cartas y cosas de esas, ¿no? Es lo Así mismo es. una cosa en blanco y negro que una cosa a color, ¿no? Así es. La tecnología avanza tan rápido que quién sabe, el próximo año estemos hablando de, qué sé yo, ¿no? Aparte Sí. de eso, de repente ya está ahí. En fin. Ahí hay una mano en alto, Diego. Hola Manuel, buenas noches a todos. Felicitaciones por la charla, como siempre, muy bien. Una pregunta, luego de que ya pasan este tratamiento de digitalización, ¿les vuelven a amarrar las cartas? ¿Cómo les vuelven a archivar? Digamos, Sí, para no... así como viste, una caja de esas del Fuerte de Nantes, eh, está, está muy bien amarradas con unos lacitos, y con unas marcas, con unos numeritos. A ver si yo vuelvo otra vez a compartir la pantalla un segundo. ¿Dónde está este Fuerte de Nantes? En la caja se veía por ahí. Sí, Ahí esta está. caja. Ah, 14, enter, Emanuel. 14. Y enter para que te mande de un solo a la 14. Creo que era la lámina 14. No, espera un segundo, a ver. La tecnología a veces Ahí se ve. Bien, ahí Ahí ya está. está. Entonces, si miras, cada fardo de estos está ya, digamos, amarrado con esos lacitos y tiene un numerito, ¿no? Entonces, este numerito, digamos, 540, 549, y esta es la caja HCA 32111E, raya 5. Entonces, este paquete ya está, y eso viene ya en una descripción, ya que corresponde cada una de estas cartas, ¿no? Entonces, Ok. ya este proceso, digamos, está terminado y ya está fotografiado. Entonces, es cuestión pues, de tomar la información como sea, o bien online cuando la presenten, o ir uno allá y se la prestan. Pero ya en este momento ya está disponible para el público, porque ya finalizó el proceso. Ok, gracias. ¿Algún comentario o pregunta final para Manuel? No hay nadie ahí. Bueno,
Manuel, Bien. muchas gracias. Esto da para mucho más y también a todos los que participaron. Bueno, Muy interesante. con muchísimo gusto. Entonces, vamos a ver si somos capaces de sacar por ahí algún escrito al respecto. Un poquito más adelante, con calma, porque hay mucha información para digerir. Así es. Así será. Bueno, y el día de mañana.